El pastor Samuel era un hombre de fe inquebrantable. Su corazón ardía con el deseo de compartir la palabra de Dios. Sentía un llamado especial para llegar a aquellos que vivían en la oscuridad, tanto física como espiritual. Su iglesia se encontraba cerca de una mina de carbón, un lugar donde la esperanza parecía perderse entre el polvo y la fatiga. Samuel creía que la palabra de Dios podía iluminar incluso los rincones más oscuros de la existencia. Un día, Samuel decidió bajar a la mina. Quería hablar con los mineros, compartir su fe y ofrecerles un poco de esperanza. Sabía que su misión no sería fácil. Los mineros eran hombres endurecidos por el trabajo y la vida, escépticos ante cualquier promesa de salvación. Pero Samuel confiaba en que la gracia de Dios podía penetrar incluso los corazones más endurecidos. La mina de carbón se alzaba imponente ante Samuel, una boca oscura que parecía tragarse la luz del día. El aire a su alrededor se sentía pesado, cargado de polvo de carbón y del sudor de los hombres que se adentraban en sus entrañas. Samuel respiró hondo, armándose de valor. Tomó su Biblia y una lámpara de aceite, su única protección contra la oscuridad que se extendía ante él. Con paso firme, Samuel se adentró en la boca de la mina. La oscuridad lo envolvió como un manto frío y húmedo. El sonido de sus propios pasos resonaba en la quietud, amplificado por el silencio sepulcral del lugar. A medida que se internaba en la mina, la luz del día se fue desvaneciendo, hasta que solo la tenue llama de su lámpara iluminaba el camino. El aire se volvió denso y difícil de respirar, impregnado por el olor a tierra mojada y carbón. Tras caminar por lo que pareció una eternidad, Samuel llegó a una amplia caverna donde los mineros trabajaban afanosamente. La escena que se presentó ante sus ojos era desoladora. Hombres cubiertos de hollín, con los rostros marcados por el cansancio y la resignación, extraían el carbón de las entrañas de la tierra. El ruido de los picos golpeando la roca, el chirrido de las vagonetas y los gritos de los capataces llenaban el aire. Samuel se acercó a un grupo de mineros que descansaban cerca de una veta de carbón. Su repentina aparición causó un murmullo de sorpresa. Los mineros lo miraron con curiosidad y desconfianza. ¿Qué hace un hombre de Dios en un lugar como este?, preguntó uno de ellos con voz ronca. Samuel sonrió con amabilidad. He venido a hablarles de la esperanza, respondió. Samuel comenzó a hablarles de la palabra de Dios. Les habló del amor incondicional de Dios, de su gracia infinita y de la promesa de salvación a través de Jesucristo. Les recordó que incluso en la oscuridad más profunda, la luz de Dios podía brillar. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, citó Samuel, recordando las palabras de Efesios 2:8. No por obras, para que nadie se gloríe. Los mineros escuchaban con atención, algunos con escepticismo, otros con una chispa de curiosidad en sus ojos. Muchos de ellos habían perdido la fe hacía mucho tiempo, endurecidos por la dureza de la vida en la mina. Pero la pasión en la voz de Samuel, su fe inquebrantable, despertó algo en sus corazones. Por un momento, la oscuridad de la mina pareció disiparse, reemplazada por un atisbo de esperanza. Sin embargo, no todos recibieron el mensaje de Samuel con los brazos abiertos. Algunos de los mineros se burlaron de sus palabras, endurecidos por años de trabajo agotador y desilusión. ¿Gracia?, se burló uno de ellos. Aquí abajo no existe la gracia, solo hay sudor, sangre y carbón. Dios no está interesado en nuestras vidas miserables, añadió otro. Él está demasiado ocupado cuidando a los ricos y poderosos. Samuel escuchó sus palabras con paciencia y compasión. Comprendía su dolor, su resentimiento. Sabía que la vida en la mina podía endurecer los corazones y nublar la vista ante la luz de Dios. Entre los mineros escépticos destacaba uno en particular, Rodrigo. Era un hombre corpulento, con el rostro surcado de arrugas profundas y una mirada desafiante en sus ojos. Rodrigo había pasado la mayor parte de su vida en la mina, y el trabajo duro y la oscuridad habían dejado una marca imborrable en su alma. Era un hombre amargado, desilusionado con la vida y con Dios. No nos vengas con cuentos de hadas, espetó Rodrigo con desprecio. ¿Gracia? ¿Perdón? Esos son patrañas para los débiles. Aquí abajo solo sobrevive el más fuerte. Samuel se mantuvo firme ante la hostilidad de Rodrigo.
Sabía que detrás de esa coraza de cinismo se escondía un corazón herido, un alma sedienta de esperanza. Tras hablar con los mineros, Samuel se dio cuenta de que se había hecho tarde. La oscuridad se hacía más profunda y el aire se volvía cada vez más denso y difícil de respirar. Samuel se despidió de los mineros, prometiendo volver a visitarlos pronto. Sin embargo, cuando se giró para buscar la salida, se dio cuenta de que estaba perdido. La red de túneles y galerías de la mina le resultaba confusa, y la tenue luz de su lámpara apenas iluminaba el camino. Un sentimiento de inquietud comenzó a apoderarse de él. La oscuridad parecía presionarlo por todos lados, ahogándolo. Samuel intentó recordar el camino que había tomado, pero sus pensamientos se agitaban confusos en su mente. Respiró hondo, luchando contra el pánico que amenazaba con dominarlo. Tenía que encontrar una salida, una señal que lo guiara de vuelta a la superficie. Mientras buscaba desesperadamente una salida, Samuel se encontró con un grupo de mineros que se dirigían hacia un elevador de carga. El elevador era una jaula de metal oxidada, operada por un sistema de poleas y cables. Los mineros se apiñaron en su interior, cansados y ansiosos por salir de la oscuridad. Samuel observó cómo el elevador ascendía lentamente por el pozo de la mina, llevando a los hombres hacia la superficie. Y entonces, como un rayo de luz en la oscuridad, una revelación iluminó su mente. El elevador, pensó Samuel, era como la gracia de Dios. Así como el elevador no requería esfuerzo por parte de los mineros para sacarlos de la oscuridad, la gracia de Dios no dependía de las buenas obras o méritos humanos. Era un regalo gratuito, disponible para todos aquellos que decidieran aceptarlo. Samuel comprendió que su misión en la mina no había sido en vano. Aunque muchos de los mineros habían rechazado su mensaje, la semilla de la esperanza había sido plantada, y al igual que la pequeña llama de su lámpara podía disipar la oscuridad, la luz de la gracia de Dios podía iluminar incluso los corazones más endurecidos. Samuel se unió al siguiente grupo de mineros que se dirigían hacia el elevador. Mientras ascendía lentamente hacia la superficie, no pudo evitar sonreír. Sabía que su trabajo en la mina no había terminado. Volvería una y otra vez para compartir el mensaje de esperanza y redención con aquellos que más lo necesitaban. De vuelta en la superficie, Samuel respiró profundamente el aire fresco y puro. La luz del sol le cegó por un momento, acostumbrando sus ojos a la oscuridad de la mina. Mientras caminaba de regreso a la iglesia, no podía dejar de pensar en los mineros, en sus rostros cansados y sus corazones endurecidos. Samuel sabía que la transformación no ocurriría de la noche a la mañana. Cambiar los corazones de los mineros sería un proceso lento y arduo, como la extracción del carbón de la tierra. Pero Samuel estaba decidido a perseverar, a seguir llevando la luz de la gracia de Dios a la oscuridad de la mina, un corazón a la vez. Con el tiempo, la persistencia de Samuel comenzó a dar frutos. Algunos de los mineros, conmovidos por su mensaje de esperanza y su genuina preocupación por ellos, empezaron a abrir sus corazones a la gracia de Dios. La semilla de la fe, plantada en la oscuridad de la mina, comenzó a germinar. La historia de Samuel, el pastor que llevó la luz de la fe a la mina de carbón, se convirtió en una leyenda, un recordatorio de que incluso en los lugares más oscuros, la esperanza siempre puede encontrar un camino. Y así, el legado de Samuel, el pastor de la lámpara, siguió iluminando el camino de aquellos que buscaban la luz en medio de la oscuridad.